Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta vamos a hablar y vamos a presentar el primer certamen audiovisual internacional sobre migraciones y exilios que se ha celebrado. Ha tenido un largo proceso, pero los premios se dieron el pasado 27 de febrero. Vamos a hablar con dos de sus ganadores, sus máximos ganadores. Por un lado, hablaremos con Jerónimo García Castela, que ha sido el premio CEME, el premio del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, por su trabajo El balón que vino de México. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Está también con nosotros Julie Esteve, que obtuvo el premio Guillermo Zúñiga de la SECIC. La SECIC es la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, por su trabajo Argelia, mi país. Bueno, este trabajo tiene luego un subtítulo que él mismo nos dirá. Bienvenido también. Bien hallado, muchas gracias. Que efectivamente es un trabajo que está hecho en versión original en valenciano, en catalán, y se llamaba Algeria, el meu país, Argelia, mi país, y es historia y memoria de la emigración valenciana a Orán y Argel. Vamos a hablar a continuación de los contenidos, porque estos premios son importantes, pero sobre todo es importante el trabajo que está detrás. Un trabajo muy original y yo creo que en los dos casos y por distintas razones bastante desconocido. Lo que ha pretendido tanto el CEME como la SECIC con este premio es mostrar, creo yo, todo lo que de audiovisual hay importante en torno a las migraciones y a los exilios. Hay mucho, ha tenido muchísima aceptación, se han presentado 59 trabajos, todos importantes, todos merecedores de premio. De hecho, ha sido así que ha habido dos documentales, Manifiesto contra el olvido, de Lina Badenes y Carlos Urián, y No darse por vencido, de Susana Arbizu y Henry Belín, que han obtenido menciones de honor, porque la competición ha sido tal que ha habido no solamente que dar estos dos premios, sino estas dos menciones especiales, y hubiera probablemente que haber dado más. Pues vamos a empezar un poco con el contenido. Vamos a empezar primero con El balón que vino de México. Es una historia muy original. Se sitúa en Extremadura, pero nos lo va a contar su autor. Bueno, es una historia muy, no sé si original, yo creo que sobre todo es una historia muy humana, muy ciudadana y muy de un momento del país y de la historia de nuestra sociedad en concreto, ¿no? Es una historia que podía suceder en cualquier pueblo de España en el año 1961, pero sucede en un pueblo extremeño, donde las circunstancias socioeconómicas, pues evidentemente, como todos tenemos ya referencias bien de nuestros padres o históricamente, eran muy difíciles y las carencias eran enormes, tanto que, bueno, pues pequeñas estructuras municipales no tenían concejalías de cultura ni de deportes ni nada. En aquel momento había un alcalde, un teniente alcalde y el farmacéutico, el guardia civil y los poderes fácticos del pueblo se limitaban a 4 personas, ¿no? Y por tanto pues había pues sí, mucha negligencia social, por así decirlo. Esta es la historia de unos chicos de un pueblo que tienen un equipo de fútbol pero no tienen un balón. Y aunque parezca mentira, en aquellos años no había balones al alcance de todos los niños, ¿no? Tenían un balón que había llegado por diferentes en vías, la de la iglesia, siempre está el cura, el párroco del pueblo, que en aquella época acercaba un poquito de trabajo social o sociocultural en la zona, ¿no? En los pueblos, y posibilitaba un balón que había por allí, ¿no? Pero ese balón se fue rompiendo de tanto jugar. Eran esas buenas épocas del fútbol español glorioso, ¿no? Con victorias a Rusia y todo esto, ¿no? Y el balón se rompe y no hay más balones en el pueblo. ¿Esta historia es una historia real? Es una historia completamente real. Esto yo creo que es quizá lo que más nos llama la atención, esta historia real, porque vamos a hablar de dos historias reales, tanto la una como la otra. Un pueblo extremeño a principios de los años 60, nos situamos en estas necesidades casi primarias, porque tener un equipo de fútbol y no poder tener un balón es algo hoy en día impensable, y desde luego para todos nuestros niños y nuestros jóvenes no creo que alcancen a pensar lo que era esa situación. Por lo tanto, ya el situarnos es complicado. Sí, yo creo que participa un poco en el conocimiento
de la historia social, ¿no? Y a veces es un poco triste como la gente joven puede perder la perspectiva de cómo ha sido nuestra vida hasta llegar a este momento, ¿no? Y nos pensamos que todo ha sido, pues, como ha sido en estos últimos años de bienestar, ¿no? Pero no siempre ha sido así, entonces este documental creo que te ancla de nuevo un poco a una circunstancia que sí vivieron nuestros predecesores y que es importante no olvidar. No había un balón en toda la localidad. Los chicos ponen algo de su parte, ¿no? Ese ánimo de superación, de conseguir las cosas, de perseguir los sueños, y se atreven a lanzar una carta al mundo a través de un periódico deportivo, ¿no? En un espacio de atención al lector, uno de ellos, que parecía el más avispado y el que más iniciativa tenía, pues escribe una carta al mundo pidiendo que alguien les regale un balón. A partir de ahí comienza toda una historia que va mucho más allá del balón en sí y mucho más allá del pueblo, claro. Vamos a continuar hablando de esta historia. Lo primero es que estos niños tenían imaginación y además tenían sueños. Y estos sueños les hacían moverse, algo que es importante, porque también escribir a un periódico deportivo en esos momentos tampoco me parece que fuera lo habitual. No, porque entre otras cosas no había tantos periódicos al alcance de todo el mundo. Eso parece también algo lejano, ¿no? Pero era así. No en todas las casas entraba un periódico, no toda la gente leía habitualmente. Este chico, el más avispado, trabajaba de aprendiz de barbero y en aquellas épocas en España la prensa llegaba a las barberías y por eso era uno de los que más, digamos, cercano al mundo estaba, ¿no? Estaba muy al día de la actualidad deportiva e incluso de cuestiones de las noticias internacionales de la época, ¿no? Estaba en conexión con el mundo a través de esa prensa que llegaba exclusivamente a esa barbería, ¿no? Entonces es ahí donde se le enciende la luz, de decir, oye, hay más mundo a partir del pueblo, hay más gente que puede ayudarnos. Y ahí es cuando decide escribir, escribe y ¿qué es lo que ocurre? Escribir en nombre de todos. Somos un grupo de chicos y pedimos un balón a algún club que tenga tantos que le sobre y tal, ¿no? La carta es muy emotiva, ¿no? Y bueno, hay un periodo de desilusión porque pasan 2 o 3 meses y nadie contesta su petición, no hay ninguna noticia de nada, ni siquiera el ayuntamiento del pueblo pues tampoco les da ningún balón, o sea, se olvida todo el mundo, nunca mejor dicho, de los chicos, ¿no? Hasta que de repente, un día, viene un paquete con un balón que viene desde México DF. De ahí el título, el balón que vino de México. Pero vamos a dejarlo ahí, si te parece, porque continuaremos luego con la historia. Conviene dejar, Vale, además, sí. siempre Tiene mucha historia. lo más bueno para el final. Y nos vamos al otro trabajo, al otro premio, al premio Guillermo Zúñiga, a Julie Esteve por Argelia, mi país. Argelia, mi país. Esto me llama la atención, aunque hemos tenido ocasión también en este programa de tratar, aunque fuera de forma tangencial, este tema, porque lo que se sabe poco también es que desde España, sobre todo desde la Comunidad Valenciana, hubo bastante gente, un grupo importante de gente que en un momento dado de su historia, que ahora nos contará el señor Esteve, en ese momento decidió ir a Argelia en esta migración y le ocurrieron una serie de cosas hasta que se convirtió, por supuesto, en su país, pero luego salieron de este país, que eso también es lo triste y lo importante, salieron como si este país nunca hubiera sido el suyo. La historia que contamos no es la historia de un caso único. Hemos trabajado con 30 valencianos de Argelia, bien nacidos allí, bien nacidos todavía en territorio valenciano, pero emigrados posteriormente, y con todos ellos hemos construido un personaje coral, un retrato robot de aquella emigración, que afectó efectivamente a decenas y decenas de miles de personas desde 1830, cuando se constituye la colonia francesa, hasta 1962, con el final de la guerra. Estas personas tienen que salir del que ya consideran su país. Para nosotros era muy importante contar esta historia porque era poco conocida incluso en nuestro propio territorio valenciano y tenía un atractivo muy poderoso porque se trataba de contar un doble exilio. Piensa que hablamos de personas que tienen que salir de su tierra por razones económicas o políticas. El exilio valenciano desde el final de la Guerra de España es hacia Argelia por mar, porque no hay otra vía de escape hacia ningún otro sitio. Y después hay otro exilio político, en este caso ya en el 62, cuando tienen que abandonar aquel país porque les echan literalmente, ¿no? Entiendo entonces que hablaremos de la salida también, pero ahora de esta entrada que me ha llamado la atención. Desde prácticamente el siglo XIX es cuando están entrando ya valencianos en Argelia. Valencianos, murcianos, almerienses y baleares. La fachada española mediterránea que da a las costas de Argelia. Francia intentó colonizar aquello con nacionales, pero fracasó porque
mal podían adaptarse al clima de Argelia, que es un clima mediterráneo, cálido, húmedo en otoño, gentes que venían del frío, gente de Alsacia o de Lorena, que es de donde ellos querían sacar gente para repoblar, se adaptaron mal. En cambio, nuestros paisanos tenían una adaptación mucho más sencilla porque era cruzar el mar, pasar a vivir en un sitio que tenía el mismo clima, incluso con zonas de desierto parecidas a las que puedes encontrar en la costa mediterránea española. Se aclimataron enseguida y, sobre todo, no hay que olvidar una cosa. Lo que hoy es esa franja mediterránea, la costa de Almería, la costa de Murcia, dentro del País Valenciano, la costa de Alicante o la de Valencia, que hoy en territorio valenciano es la zona más rica, históricamente ha sido la zona más pobre. Argelia era para ellos un Eldorado, era su norte. De hecho, hay algún libro publicado en el que aparece la costa de Argelia al norte y la costa valenciana al sur, porque realmente la migración siempre ha ido hacia el norte rico. Nuestro norte rico históricamente ha sido la costa de Argelia. Eso es algo muy curioso y además bastante desconocido, porque nadie diría ahora sí, porque sabemos de la riqueza natural que tiene Argelia, pero entonces que fuera el Dorado me parece algo curioso, sobre todo que esto no se sabe, porque siempre se ha pensado que Argelia estaba, sobre todo, aparte de, por supuesto, de los nativos argelinos, con franceses, que era lo lógico, y que fueron los franceses los que tuvieron en el año 62 esta triste pena de tener que salir de algo que era su país. Del millón de europeos que había en Argelia en 1962, se calcula que la mitad tenían origen español y de esa mitad 250.000 tenían origen valenciano. Hablamos de mucha gente. Pero es la proximidad. Tú ves un mapa y es que apenas hay 300 kilómetros. Es una noche en barco para ir de un sitio a otro. Y te pongo un ejemplo que aparece en el documental en 1948. El salario para una mujer de un pueblecito de la Marina en Alicante, Tárvena, era de 50 pesetas al mes, yendo a cavar trigo o a cosechar almendra. Esa persona cruzaba el mar y se iba a servir, a entrar en amo, que se decía, a emplearse como empleada de hogar en una casa de un judío o de un francés rico en Argelia y ganaba 20 veces más. Aquellas 50 pesetas pasaban a ser 1.000. Claro, 1.000 pesetas que enteritas venían de Argel al pueblo, era una fortuna. La vida económica de esos pueblos cambió y sobre todo de Argel llegaba también la modernidad. Aquel era un mundo democrático, moderno, con todas las comodidades. Y aquí todavía vivimos una sociedad rural, atrasada y en plena dictadura. El contraste era el máximo. En el siglo XX estas migraciones que fueron llegando a Argel se fueron adaptando. Allí nacieron muchos de los hijos que luego volvieron como españoles otra vez, porque no tuvieron tampoco más remedio, hasta que llega el año 62 y ese sueño se rompe. Pero a mí, antes de llegar a ese momento, me gustaría saber por qué el español, aunque adaptado al medio, porque supongo que adaptadísimo, quizás se cerró un poco entre su propia gente y no tuvo esa relación, o el argelino por lo menos no lo percibió como tal, no lo percibió como propio. Se dan la convivencia entre el europeo y el minoritario y el musulmán mayoritario en Argelia, el árabe o bereber, es muy variada y puedes encontrarte de todos los casos. Tienes casos de auténtica explotación de tipo esclavista incluso en el mundo rural, donde había maltrato físico hacia los trabajadores árabes. También había patronos que trataban muy bien a sus empleados, podías encontrarte con los dos casos. Y en la ciudad, como su propio nombre indica, la cosa era un poco más civilizada. De hecho, en las ciudades, las personas a las que hemos entrevistado nos hablan de situación de igualdad. El valenciano que iba allí era de clase trabajadora, clase media, media baja o media como mucho, y su relación con los musulmanes que trabajaban con ellos en las mismas empresas, en los mismos negocios, era pues muy de igual a igual. Hay pequeños patronos valencianos que tienen en Argel panaderías, charcuterías, pequeños negocios que montan, que tienen trabajadores árabes y tienen trabajadores europeos, y se les paga por igual, ¿no? Pero esa buena convivencia en la ciudad no lo era tanto en el campo, se rompió efectivamente a partir de 1954, cuando empieza la guerra. Una de las tácticas de guerra que utilizó el FLN para conseguir la adhesión masiva de la población autóctona a su causa era sembrar odio, separar y dividir donde había habido buena relación, en cierta manera, aceptable por lo menos, eso pasa a ser una relación de odio y de adscripción, de manera que los europeos pasan a ser fervientes partidarios de la Argelia francesa y los musulmanes pasan a ser fervientes partidarios de la independencia. No supieron encontrar una fórmula de convivencia o de solución pacífica a ese problema y acabó como acabó.
Pues si le parece también lo vamos a dejar por el momento aquí porque tendremos que ver cómo fue la salida y a la vez que sabemos cómo fue la salida, pero tenemos que ir a ver cómo fue la llegada, porque llegó el balón. Llegó el balón de una forma muy espectacular y muy sorpresiva, porque bueno, los chavales ya no esperaban nada, ¿no? De repente era como que les hacen llamar del ayuntamiento que ha llegado una carta diciendo que desde Madrid vienen unos periodistas trayendo un balón que viene directamente de México enviado por una persona. Ese balón es un poco como la idea cinematográfica de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es un poco ese sueño exterior que llega, quizás no a solucionarnos la vida, pero el sueño tiene un valor en sí, ¿no? Y ese momento de recibir algo de fuera, ese momento de saber que alguien nos ha escuchado, ¿no? Y ese balón nuevo también, ¿no? Hace que ese día sea especial no solamente para los chicos, sino para toda la localidad. Porque, bueno, la carta se hace a través del periódico Marca. La persona que envía el balón es un exiliado español en México. Ahí es donde el documental entronca con toda la temática del exilio. El documental toca diferentes ámbitos de aspectos sociales de la época. Está el exilio del español hacia afuera. También se habla de la migración de interior, ¿no? Del extremeño que emigra hacia el norte. Y también pues estas cuestiones de la municipalidad de la época también, ¿no? Un poco cómo se gestionan todos esos recursos sociales o cómo se atiende socialmente todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el balón llega al pueblo y con él llegan un montón de ilusiones y también de decepciones, ¿no? Porque suceden cosas, no sé si contarlo todo, ¿no? Hay que ver un poco. No lo cuentes todo, ¿no? Todo nunca se puede contar. Todo se puede contar, todo. Suceden cosas que hacen que la historia vaya todavía más allá y que, bueno, que nos haga ver un poquito cómo era la época, sobre todo. En todo caso, vemos el mundo de las migraciones interiores, también este mundo del exilio, porque la persona que manda el balón es un exiliado español que de alguna manera ha llegado a un país que le ha acogido, en este caso México, y que quiere devolver a su país algo. Parece que esa también es una de las cuestiones que están ahí presentes. Es muy interesante, lo hablamos antes con una persona del festival, ¿no? Cómo de alguna manera ese balón entronca la idea de conexión, de atención que tenía un país con el otro todavía, ¿no? Porque desde España sí se estaba pendiente de cosas que sucedían en México a niveles artísticos, musicales, incluso también deportivos, pero en México todos los exiliados que estaban allí estaban muy al tanto de lo que sucedía en España, tanto a niveles políticos como sociales o culturales, ¿no? Y hay, como todos sabemos, una gran cantidad de gente que para en México, pues toda la creencia intelectual española pues acaba allí, y entre ellos también muchas personas vinculadas con el deporte, que han trabajado en España ya en formar clubes de fútbol y demás. Este balón llega de la mano de Rogelio Rodríguez de Bretaña, que es un periodista español que está exiliado en México y que allí hace una buena labor en dotar a la comunidad española de ocio cultural o intentar coleccionar un poco ese desmembramiento que se ha producido ya por el hecho de salir del país, ¿no? Entonces crean muchas casas de fútbol, muchos clubs. En un principio les daban nombres de su pueblo español o su ciudad española, el club valenciano, el club vasco. Y a través de ese club de asociaciones de club de fútbol españoles en México, crean una liga española de fútbol y él tiene un programa de radio en el que pues mantiene informado de la actualidad deportiva en México a todos los exiliados españoles. Y a través de ese programa de radio pues consigue aunar un dinerillo, aportaciones de los oyentes para enviar este balón a los chicos de Extremadura. Bueno, luego dedicaremos aunque sea un minuto para saber cómo se ha hecho el proyecto, también de una manera técnica. Me gustaría apuntar una cosa también dentro del tema de migraciones. En esa parte se cuenta todo el aspecto del exilio en México, pero toda la migración interna de España es sangrienta en el caso de Extremadura. Es una diáspora de todos conocida y es muy gráfico como los chicos, señores hoy entrevistados, cuentan como el equipo de 11 integrantes se va mermando hasta no quedar prácticamente ninguno. Y como uno a otro van viendo cómo se tienen que ir cogiendo ese tren, ¿no? Hacia Asturias, hacia Barcelona. O sea, es muy gráfico como un equipo de fútbol se desintegra por el hecho de la migración, ¿no? Pero además es gráfico la idea del balón, porque a mí la idea del balón me sugiere algo que se mueve, que se tira, que va y que viene, y precisamente eso son las migraciones, algo que tiene esta sensación de movimiento que tiene un balón. Hablaremos ahora, aunque sea un momento, de cómo se hizo y con qué mimbres se hicieron. Pero hay que volver a Argelia y hay que volver a ese momento en el que la guerra empieza, en el que las posturas se encuentran de una manera ya definitiva, en la que hay que tomar partido y, por supuesto, los españoles, en este caso hablamos de los valencianos que están en Argelia, pues tienen que tomar partido
por Europa, por Francia, porque esa es su postura. Inicialmente sí, lo que ocurre es que al final Francia les abandona. Francia, el sistema político francés, tanto las izquierdas como las derechas, acaban renunciando a Argelia, acaban apostando por la independencia del país, y los valencianos, los europeos en general, acaban sintiéndose absolutamente desamparados y desesperados porque ven que están en el camino de perder su país, todo el fruto de su trabajo durante años o durante generaciones, y eso les sitúa en una tesitura tremendamente complicada, porque cuando un sistema político fracasa y falla, surgen los radicales. Y en aquella época, para luchar contra el nacionalismo armado árabe del FLN, surgió la OAS, la Organización del Ejército Secreto, que fue un grupo paramilitar que practicó la caza al árabe y que suscitó la adhesión masiva de los europeos de Argelia, a pesar de que originalmente eran personas en muchos casos progresistas, votantes de izquierdas, y que acaban siendo expulsados del sistema político, aferrándose a un clavo ardiente que fue el de la OAS, un clavo ardiente donde se quemaron, porque en aquella guerra los valencianos, los europeos, mataron y murieron. Hemos documentado varios casos de valencianos de simpatías republicanas que simpatizaban, por tanto, con la causa de la independencia de Argelia, que son asesinados por la OAS en aquellos años de la guerra, ¿no? Como nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente, ahí me gustaría saber efectivamente cómo se ha hecho este documental, con qué se ha contado. Supongo que habrá documentos de la época y pues Nos hemos basado sobre todo en un libro publicado por Ángela Menaches y Joan Lluís Moncho, titulado Els Valencians d'Algèria, y a ellos les debemos el acceso a una magnífica selección de informantes, 30 personas, más 10 expertos, que nos han permitido hacer un documental en el que apenas hay voz en off. La narración la llevan los propios protagonistas, tanto en la primera parte, en la que hablamos de los años buenos, de cómo viven y cómo se integran en la colonia y cómo consiguen su objetivo de prosperar, y también en la segunda parte, en donde lo que se cuenta es la guerra y la posguerra, el exilio forzoso. En la primera parte, los testimonios están acompañados de fotografías extraídas de los archivos personales de estas personas y de muchas más, y en la segunda parte, en cambio, hemos podido acceder a archivos audiovisuales de la época, cinematográficos y televisivos, porque la guerra de Argelia fue noticia de primera plana en los nodos de todo el mundo y también en las emisoras de televisión. ¿Y en el caso del balón que vino de México? Sí, él tiene sobre todo por testimonios, es un documental testimonial también, y está pues apoyado con fotografía y con imagen de archivo facilitada por la Filmoteca de Extremadura y la Filmoteca de México también, ¿no? Es un documental que se basa principalmente en entrevistas, no hay una locución, no hay una voz en off, la narración va progresando a medida que va avanzando el testimonio de los entrevistados, y prácticamente están 8 de los 11 chicos que jugaban en ese equipo, y bueno, se tuvo la buena oportunidad de entrevistar al alcalde de la época de ese tiempo. Tanto Juli Esteve como Jerónimo García Castela, me gustaría que me dijeran cómo aquellos que estén interesados en ver estos trabajos lo pueden hacer. Bueno, en principio el documental está en proceso de distribución, ha sido emitido en la cadena autonómica del Canal Extremadura, y esperemos que haya más oportunidades de poder exhibirlo en otras cadenas estatales. En nuestro caso también no hemos tenido todavía la suerte de colocarlo en ninguna cadena porque están ahora bajo grandes restricciones económicas, pero lo que hacemos nosotros es llevarlo como los antiguos cineros, ¿no?, que iban de pueblo en pueblo. Pues cogemos nuestro DVD, nuestro proyector y nuestro reproductor y vamos de pueblo en pueblo contratándolo previamente por parte de ayuntamientos, y también está en formato DVD a disposición de quienes quieran comprarlo, y se puede comprar a través de nuestra página web infotelevisio.com. Estos son los premiados en el primer certamen audiovisual internacional sobre migraciones y exilios. En todo caso, creo que son historias de ayer, pero que también son historias de hoy, porque pueden venir perfectamente a nuestros días en momentos complicados en muchas partes de nuestro planeta. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España. ¿Te interesa alguno de nuestros programas? Búscanos en YouTube. A cualquier hora, en cualquier sitio.
Síguenos en YouTube Radio UNED.